Mañana de hoy compartiendo la palabra con ustedes. Hace tiempo, ¿verdad?, que no compartía la palabra, pero siempre es un privilegio de parte del Señor exponer la palabra y lo que Dios tiene para nosotros. Antes que nada, antes de empezar la tengo que decirles algo. Estuve chequeando el departamento de quejas de la iglesia. Y pues, hay una queja que me chocó mucho. Y la queja decía, el chiste de Pastor Lester estuvo malo. Oye, esa queja estuvo, mira, casi todas las quejas era, el chiste de Pastor Lester estuvo malo. Así que voy a tratar de redimir al Pastor Lester esta mañana. Voy a tratar, a ver si yo no entro también al departamento de quejas. Así que vamos con el chiste esta mañana. Estos eran los mismos dos señores que estaban la semana pasada en un bar, pero esta vez se quedaron viendo el juego de pelota anoche. El juego de pelota que estuvo brutal, ganó Puerto Rico. Y después que se acabó el juego, que ellos salieron, y tú sabes, estaban en la cosa esa de empinar el codo, que no lo recomendamos. Y salieron ellos celebrando, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto. Y estaban, ¿sabes? No podían con ellos. Y decía, ¿qué vamos a hacer? Y otro decía, mira, ahí hay un hotel. Y el otro decía, pero chico, tú eres bruto. Si la semana pasada nos cayó la cama de arriba. Y además, por culpa de esa cama, nos pusieron al departamento de quejas de la iglesia. Sí. Y después vamos a hacer mejor, vamos a llamar a un Uber y esperamos aquí un Uber a que nos venga a buscar. Y ahí estaban ellos esperando el carro para que lo viniera a buscar. Y de repente ellos oyen un ruido y ponen una persona corriendo. Y después detrás de la persona corriendo viene un policía en la motora. Y el policía viene, se trata de coger la curva y se baje. Y la curva y la motora del policía cae con la motora delante de los bojachitos. Y uno de ellos le hace ¡safe! Y el policía viene, se levanta y con la macana, y el tipo ahí, y el otro bojachito dice, gracias a Dios que le diste 6, porque le dices out, te mata. Lester, está redimido Lester. Gloria a Dios. Esos bojachitos, caramba, no beban, porque no le pasan esas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos vivir la justificación. Estamos todavía en la serie del libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 6, versículos del 1 al 14. Así que vamos entonces, primeramente, vamos a orar para que Dios sea el que toma el control de lo que vamos a decir esta mañana. Señor y Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es miel a nuestra vida, tu palabra es lámpara a nuestros huesos, lámpara a nuestro caminar. Tu palabra es viva y es eficaz, y como espada cortante que penetra hasta el mismo tuétano. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Me pongo, Señor, delante de tu cruz para que tú me uses, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 6, versículos del 1 al 14 del libro de Romanos. Como siempre, los vamos a proyectar, pero si quiere leerlo de su Biblia, también lo puede leer de la palabra. Romanos 6, 1 al 14 se titula Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte,
a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Fíjense qué interesante que esta porción de la palabra empieza con una pregunta. Y una pregunta que nos confronta y confronta al lector de esta epístola, de esta carta, donde le dice, ¿y ahora qué van a hacer? Nosotros lo que preparamos estudios bíblicos y lo que predicamos casi siempre hacemos una pregunta al final, ¿verdad? Para recibir el feedback o la retroalimentación de los que oyeron, de los oyentes. Pero entonces el apóstol Pablo empieza con esta pregunta. Acuérdense que cuando la Biblia se escribió no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Así que esta pregunta es una continuación de los versículos anteriores, del capítulo 5, de los versículos del 12 al 21. Y en estos versículos Pablo explica muy bien el contraste de cómo entró el pecado en el mundo por medio de un hombre, por medio de Adán. Y por lo tanto, ese pecado nos fue imputado a nosotros. Nosotros nacimos como una naturaleza pecaminosa. Pero por encima de Adán, que fue la cabeza de la raza humana, encontramos a Jesús, encontramos a Cristo, que es la cabeza de una raza espiritual llamada la nueva creación. Cuando nosotros nacimos en este cuerpo, nacimos como descendientes de Adán, con su naturaleza pecaminosa. Pero en el nuevo nacimiento, nosotros ingresamos a la familia de Dios mediante Jesucristo. Tú y yo no elegimos ser descendientes de Adán, pero sí podemos elegir ser hijos e hijas de Dios mediante la fe en Jesús. Amén. Pues básicamente Pablo está confrontando a sus lectores. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Van a seguir pecando? ¿Van a seguir haciendo lo que hacían antes? Y por eso que dice, de ninguna manera. Y entonces, en los versículos que nos corresponden hoy, Pablo nos va a enseñar a vivir la justificación. O sea, ya aprendimos, ¿verdad?, a cómo nosotros recibimos la justificación por la fe en Jesús. Y ahora vamos a aprender a vivir esa justificación. Y quiero señalar 3 palabras claves que el apóstol nos señala en esta porción de la palabra. La primera palabra clave es saber. ¿Y qué tenemos que saber? Que Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo usa el ejemplo del bautismo, ¿verdad? El bautismo en las aguas como símbolo de la muerte
del viejo hombre. El bautismo, que en otras palabras, el que es bautizado en su muerte. Cuando uno se bautiza, y eso se explica en la clase de bautismo, uno literalmente se sumerge. Uno literalmente sumerge, y eso lo hacemos cuando damos las clases de bautismo. Como ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de las telas antes. Las telas no tenían color, y para las telas que tuvieran color, tenían que sumergirse, y la palabra en hebreo es bautizarse, en unas aguas de color. Pues básicamente eso es lo que significa el bautismo. Uno sumerge su cuerpo, significando que ya la muerte murió, la muerte está ahí. Y cuando uno sale a una vida nueva. Y de ahí la importancia para nosotros como creyentes de dar ese paso del bautismo, porque con ese paso nosotros le estamos testificando al mundo lo que hizo Jesús en nosotros. Murió el viejo hombre, la vieja criatura, esa vieja criatura que nació con una naturaleza pecaminosa, la dejó depositada ahí en el fondo del mar y nació para una nueva vida. Es muy claro que el bautismo en agua muestra la condición del creyente y es que ahora ha habido un cambio completamente radical, un cambio de muerte a vida. Antes vivíamos bajo el dominio del viejo hombre y por ende el pecado nos dominaba. Ahora el hombre, nosotros hemos resucitado a una nueva vida bajo el dominio de Jesús. Podemos también ver este punto, compararlo con un anillo de compromiso en una boda. Saben que el novio y la novia, cuando van a la boda, ellos van todavía con un estatus de soltero. Están solteros los dos. Llegan hacia el frente y cuando el ministro, el sacerdote, el pastor les entrega sus anillos, ya entonces ellos han cambiado su estatus de solteros a casados. Ya no pueden volver atrás, ya no son solteros. Ese anillo, ese compromiso, significa que cambiaron de solteros a casados. Asimismo, el hombre y la mujer pasan de muertos a vivos en el bautismo. Eso es lo que significa que saber que Cristo murió por nosotros. Ya nosotros dejamos ese pecado, dejamos esa vieja criatura allí depositada en el fondo del mar. El anillo de boda es un testimonio de ese nuevo cambio de soltero a casado. Así que el bautismo también es un significado de muerte a vida. Y esto nos lleva también al segundo punto que tenemos que tener en cuenta, que es considerar. ¿Qué vamos a considerar? Que ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Un ejemplo que voy a dar. Te llama un pariente, te llama un familiar y te dice, mira, te voy a depositar un dinero aquí en la cuenta de banco y lo puedes usar para un viaje cuando tú quieras. Es chévere, sería eso, ¿verdad que sí? Y estoy seguro que si nosotros llegamos a hacer lo que nosotros llamamos en contabilidad un estado financiero, nosotros vamos a contar con ese dinero, porque ya sabemos que ese dinero está depositado allí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a dudar, y en consecuencia, ¿verdad?, nunca retiramos ese dinero y se nos olvida, el dinero nunca va a ser de nosotros. Si consideramos que ese dinero es nuestro y hacemos los trámites para retirarlo, aquello que nunca hemos visto se va a transformar de repente en una realidad.
en considerar estas cosas, de esta manera las convierte en realidad. Pues mira, asimismo nosotros tenemos que considerar que ya el pecado no vive en nosotros, que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como creyentes, como personas que hemos nacido de nuevo, no podemos divagar en medio del pecado y la vida. No hay un entremedio, no hay un in-between, no hay un happy medium, como dicen por ahí. No podemos estar en dos reinos. De ahí que regresamos otra vez al anillo. La persona cuando se casa no puede vivir otra vez como si estuviera soltero, aunque hay muchas personas que lo hacen. Pero cuando ya tú te casas, ya tú pasaste de un estatus de soltero a casado. El apóstol Pablo está dándole una advertencia al creyente sobre cómo debe comportarse y cuando pertenece al reino de la luz. O tú perteneces al reino de la luz o perteneces al reino de las tinieblas, pero no puedes estar en dos aguas. Nosotros, lo que hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados, testificamos, no podemos estar en medio de las dos aguas. Debemos que considerar ya que ya nosotros no vivimos pecando. Pero entonces tú me puedes decir, pero pastor, pero si a mí siempre me dicen que yo peco, la Biblia dice que yo peco, sí, es verdad, y yo no te lo voy a negar. Nosotros pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es ser esclavo del pecado. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Ya esa naturaleza no está en nosotros. Podemos sí cometer algún pecado, pero no va a ser algo que nos va a dominar. Y tenemos muy claro también que el cuerpo puede estar expuesto a cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Pero el creyente, la persona que ha muerto al pecado, como dije ya no puede ser esclavo del pecado. Ya somos vivos, estamos vivos para una nueva vida en Cristo Jesús. Y en el versículo 13, el apóstol nos dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. El apóstol Pablo se lo advierte muy bien a los romanos, no ofrezcan su cuerpo al pecado. Y al igual que un hombre que es casado, una mujer que es casada, no pueden ofrecer sus cuerpos como si estuvieran solteros a otra persona, porque ahora se pertenecen unos a otros. Nosotros ahora pertenecemos al reino de la luz. No podemos ofrecer nuestros cuerpos al reino de las tinieblas. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El mismo apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas, ya yo no vivo, ya Cristo es el que vive en mí. Y eso me lleva entonces ahora al tercer punto. Al tercer punto que nosotros tenemos que tener en consideración, que es presentar. ¿Y qué vamos a presentar? ¿Qué significa esto? Significa que vamos a ceder nuestra vida a Dios para que Él viva a través de nosotros. Está muy de moda hoy en día, ¿verdad? Algunas personas, algunas iglesias que dicen que hay algunas personas que dicen, yo soy un cristiano homosexual, yo soy un cristiano gay.
¿Sabes qué? Eso se contradice la palabra de Dios. No importa que sea un cristiano gay, puedes también llevarte a un cristiano fornicario, un cristiano adúltero, un cristiano ladrón, un cristiano mentiroso. El apellido no importa. El pecado no puede morar en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice: ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué claro lo pone el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Ya nosotros hemos sido lavados de todo esto. Y esto nos aclara, ¿verdad?, que lo que dicen muchas personas hoy en día: ay, pero eso es algo moderno, esa es mi preferencia sexual. Mira, mi hermanito, desgraciadamente yo no puedo concurrir contigo porque la palabra me dice que eso es pecado. Esos estilos de vida, como dice mucha gente, que esos estilos son modernos. ¿Sabes qué? En la palabra de Dios no tiene nada de moderno, porque el pecado de la homosexualidad está desde el principio. Por eso fue que se destruyeron 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Fueron destruidas por el pecado de la homosexualidad. La Biblia y nosotros no nos podemos amoldar al mundo. No nos podemos amoldar al supuesto modernismo, porque la palabra de Dios es una y es eficaz. Desde la eternidad hasta la eternidad dice que la palabra permanece para siempre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos transformar, podemos cederle nuestra vida a Dios para que Él viva a través de nosotros? Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de ¿qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra transformación empieza de adentro hacia afuera y empieza en la mente. Porque aquí es que el enemigo va a tratar de engañarte. Aquí el enemigo te va a decir: ay, pero mira, eso es lo que está de moda hoy en día. Ay, mira, bendito, dele compasión. Mira que ellos se llaman cristianos también. La mente es algo bien poderoso. Por eso es que la palabra, y el apóstol Pablo le advirtió a los romanos: sean transformados mediante la renovación de su mente. Amigo y amiga, hermano y hermana, si tú permites que el Espíritu de Dios renueve tu mente, ya tú tienes la batalla ganada. ¿Y cómo nosotros permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente? Leyendo su palabra. La pastora Cuchi ha estado diciéndolo desde todo este año. Si nosotros queremos vivir la vida plena a través del Espíritu Santo, este es nuestro manual. Esto es lo que va a transformar nuestra mente, la palabra de Dios. Amén. Así que es bien importante
No se adopten. Mira lo que dice ese mismo versículo de Romanos 12:2. En la versión de la Biblia de las Américas dice, y no os adaptéis. No te adaptes a este mundo. No dejes que eso te atraiga, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente. Así que en resumen, salud. Así que en resumen, 3 palabras claves que tenemos que nosotros tener para vivir la justificación. Tenemos que saber que Cristo murió por nosotros. Y eso podemos testificar mediante el bautismo de las aguas. Tenemos que considerar que ya nosotros no vivimos pecando, que ya vivimos para Dios. Vivimos para Dios en Cristo Jesús. Y por último, tenemos que presentar nuestros cuerpos a Dios mediante la renovación de nuestra mente. Cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, nosotros podemos decirle al enemigo, ya tú no tienes parte ni suerte en mí, porque ya he sido crucificado y ya mi mente ha sido transformada. Así que yo quiero que en esta mañana, pueden estar de pie, esta mañana yo sé que hay muchas personas que luchan todavía con pensamientos negativos, que luchan todavía con el pecado. ¿Y sabes qué? Tú no estás solo. Todavía muchos de nosotros luchamos con el pecado, pero no podemos dejar que el pecado nos domine. No podemos dejar que el pecado sea dueño de nuestra vida. La palabra dice que ya fuimos crucificados, ya fuimos transformados, ya resucitamos a una nueva vida. No podemos ser esclavos del pecado. No podemos ser esclavos del pecado. Nosotros como creyentes, como cristianos, ya hemos muerto al pecado. Ya resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Y de ahí que nosotros no podemos vivir para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por una nueva vida que nos diste a través de la renovación de nuestra mente. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que con Cristo hemos sido ya crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que tú vives dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos vivir, Señor. Pero muchos de nosotros, Padre amado, todavía tenemos problemas con el pecado. Y todavía muchas veces fallamos. Señor, reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que hemos pecado. Y en esta mañana, Padre amado, queremos entregar nuevamente nuestra vida a ti. Yo quiero hacer 2 llamados en esta mañana. Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo Jesús, si tú nunca has permitido que el Espíritu Santo entre en tu vida y has hecho de Jesús como tu Señor y Salvador, en esta mañana yo te invito a que no te vayas de aquí sin tomar esa decisión. Por otro lado, si ya tú entregaste tu vida a Jesús, pero todavía estás luchando con el pecado, estás luchando con aquello que todavía tú sabes que necesitas oración, también te invito a que no te vayas sin nosotros haber orado por ti, mientras
Los líderes y los pastores pasan al frente para orar. Piensa en esta mañana y te invito a que tomes la mejor decisión. Si no has recibido a Jesús en esta mañana, este es el mejor momento. No desaproveches el momento. Y si quieres reconciliarte con Él también, es el mejor momento. Así que esta mañana yo le doy gracias a Dios por haberme permitido llevar esta palabra. Y mi oración y mi petición es que tú tengas un encuentro personal con el Señor, con Cristo Jesús, y deja que el Espíritu Santo molde tu vida y renueve tu mente. Dios les bendiga. Vamos a estar aquí un tiempo orando por sus peticiones, orando por ustedes. Dios me los bendiga.